Buenas, ingeniero. Mi nombre es Jairo Carlos Chumo Chávez, del curso de Centrales Eléctricas. A continuación voy a dar una breve explicación de lo que ha sido la unidad 5 y todo lo referente a ella. Comenzando con lo que es el capítulo 1, los generadores eléctricos. La generación de energía eléctrica se realiza casi exclusivamente con alternadores trifásicos. Por tanto, el uso de turboalternadores o alternadores de polos salientes en las centrales eléctricas se vuelve casi indispensable, y esto se rige por la velocidad de rotación de la máquina motriz. Aquí en la gráfica podemos ver cómo va cambiando de potencia según su velocidad. La potencia del generador se elige en función a la tensión nominal. Como un intervalo de regulación se prevé que en cualquier caso sea mayor al 5% para generadores de baja tensión. ¿Qué quiere decir con esto? Que la potencia que se entrega no siempre va a ser la potencia que se recibe, entonces se prevé un 5% de amortiguación en este caso. El capítulo 2, dispositivos de excitación de los alternadores. Tenemos ahí una foto de una excitatriz de corriente continua con un regulador de sectores rodantes. Dispositivos de excitación de los alternadores. Las máquinas de corriente continua como fuente de alimentación para la excitación de los alternadores va disminuyendo, por lo que la rectificación ahora se hace en base a componentes electrónicos o semiconductores. Del mismo modo, los reguladores electromecánicos se van disminuyendo por reguladores electrónicos, como ya había dicho. Parámetros básicos de una excitación. Las características de los sistemas de excitación se especifican fundamentalmente con la ayuda de dos parámetros: la tensión máxima de la excitatriz y la velocidad máxima de excitación. El techo de la tensión o máxima de la excitatriz es de un 40% a un 80% superior a la tensión nominal de excitación elegida. Para determinar la velocidad de excitación, se hace girar el alternador en vacío y se regula la tensión de la excitatriz hasta que el generador suministre la tensión nominal deseada. Excitación de excitatrices con corriente continua. Tenemos aquí una excitatriz de corriente continua con un alternador, como se ve en el gráfico. Para los alternadores de pequeña potencia como excitatrices pueden emplearse máquinas de corriente continua con excitación de derivación, a lo que se le añade un devanado en serie para mejorar la respuesta. Generalmente la excitación va montada sobre el mismo alternador. Entonces aquí tenemos el motor primario, el alternador y la excitatriz. Excitación con diodos rectificadores. Bueno, aquí tenemos una imagen donde se puede ver una excitación con una excitatriz de corriente alterna y diodos rectificadores. El uso de máquinas de corriente continua como excitatrices presenta serios inconvenientes cuando se trata de alimentar alternadores de elevada potencia. Para hacerle frente, una primera solución consiste en sustituir el dínamo por un alternador de inducido móvil y un puente rectificado montado sobre el propio rotor, que se elimina el contacto móvil de los anillos de las escobillas. Podemos ver aquí el alternador, el puente rectificador trifásico, la excitación con corriente alterna, el puente rectificado trifásico y la excitatriz piloto de corriente alterna. Después de eso viene lo que es la autoexcitación. Tenemos ahí el esquema de lo que es la autoexcitación. Los sistemas de autoexcitación toman la corriente eléctrica necesaria de los bornes del alternador a través de un transformador de excitación para, una vez rectificada mediante los puentes controlados, que son estos diodos que están aquí como se ven en la imagen, alimentan el rotor del alternador. El regulador toma las señales de tensión y de la corriente de la máquina mediante transformadores de tensión e intensidad respectivamente. Así también tenemos autoexcitación directa sin compoundaje, que toma la corriente necesaria de los bornes del alternador a través de un transformador de excitación, se rectifica mediante un puente controlado y se envía al rotor. También tenemos la autoexcitación directa con compoundaje, que es la que se le añade un puente de diodos alimentado mediante un transformador de corriente lineal al sistema anterior. También tenemos la autoexcitación directa, indirecta, que es la tensión de salida del generador que se utiliza para alimentar la máquina auxiliar acoplada al mismo eje del alternador, que alimenta directamente el devanado con excitación. Tenemos la autoexcitación indirecta. Se puede distinguir entre la que viene con compoundaje, que son excitatriz de corriente continua y excitatriz de corriente alterna. Tenemos la autoexcitación directa con compoundaje. Es parecida a la anterior porque usa los mismos tipos de excitatriz, corriente y continua. La excitatriz mediante diodos giratorios. Estos siguientes se basan en las técnicas de excitación, que es la que tenemos aquí, excitación por diodo. Utiliza el principio de funcionamiento
y el circuito básico se representan de la siguiente manera, como está en la imagen. El inducido de la excitatriz trifásica con el devanado inductor fijo. Está montado sobre el eje solidario al alternador principal. 1. El devanado del inducido trifásico alimenta el puente rectificador solidario al eje. Los bornes de salida del rectificador alimentan al devanado de la excitación del alternador calado sobre su eje. Tenemos aquí los puentes rectificadores, que son los diodos que se alcanzan a ver en la imagen. Esos diodos que están ahí, esos son los puentes rectificadores. Tenemos las conexiones, entre otras. Le sigue a la detección de diodos detección de los fallos en los diodos. La vigilancia y detección del fallo en los diodos se realiza a través del principio de funcionamiento. Se representa en el corte transversal según el plano perpendicular al eje del alternador de los conductores de cada trayecto, a la altura del equipo de detección. Disculpen, tengo que regresar una. Que es la que tenemos aquí. El capítulo 3, el capítulo 2. Capítulo 3 digo. Regulación y reguladores de tensión. La misión de la regulación de tensión en las centrales consiste en mantener la tensión a la red entre los márgenes de variación permitidos independientemente del nivel de carga, regular la potencia reactiva de modo que se repartan adecuado diferentes generadores en la central, mantener el sincronismo del alternador con la red y de modo especial el caso del cortocircuito. Reguladores de tensión, como ya se había dicho desde el punto de vista constructivo, los reguladores pueden ser electromecánicos y reguladores electrónicos. Los electromecánicos, su principio de funcionamiento está avanzado a regular la excitatriz de corriente continua. Tenemos reguladores de sectores rodantes, la siguiente imagen. Este tipo se ajusta al ajuste continuo de la resistencia de control de la excitación. Consiste en un tambor de aluminio sobre el que se ejerce un par de giro provocado por un sistema voltimétrico. Este par se contrarresta por el producido por un resorte en espiral sobre dos pivotes montado en el disco que se apoyan los dos sectores, que ruedan sobre una batería de contactos correspondiente a los distintos valores de la resistencia de excitación. Al rodar insertan más o menos la resistencia del circuito. Tenemos lo que son reguladores electrónicos, que como ya se habían dicho, que lo único que hacen es regular mediante circuitos electrónicos el retardo de las corrientes rotóricas y estatóricas, no permitir posibles sobreexcitaciones transitorias. Ese es su funcionamiento. Tenemos limitador del ángulo de carga, que lo que hace es que cuando la regulación de la tensión se hace entre las barras de la subestación de la central, hay que tener en cuenta que las caídas de tensión inductivas en las barras que unen al alternador con el transformador de la salida misma, que de la salida mismo del JX1, el vector de tensión de la red sea por tanto la suma de esta caída de tensión en los bordes. Limitador de corriente estatórica. Este limitador tiene que actuar de dos formas diferentes, sobre el regulador de tensión y según la máquina que esté subexcitada o sobreexcitada. También tenemos lo que es limitador de intensidad de excitación, que actúa comparando un nivel de tensión equivalente a la corriente con el de consigna. En el capítulo 4 tenemos lo que son instalaciones de servicios auxiliares en centrales eléctricas. Cometido de los servicios auxiliares. Bueno, como ya sabemos, todas las centrales eléctricas tienen sus servicios auxiliares, que son instalaciones trifásicas de 6 kV a 10 kV para suministro de accionamiento de los servicios auxiliares. Instalaciones trifásicas de 380 voltios, de 500 voltios y 660 voltios para motores, accionamientos y servicios de posición y otras instalaciones. Instalaciones de corriente alterna y continua para alimentación de numerosos dispositivos para el control de la regulación, la protección de la medida y la automatización. Tenemos la clasificación de los servicios auxiliares, que se clasifican en esenciales, normales, urgentes, eventuales. Constitución de las redes de servicios auxiliares. Aquí tenemos un esquema en el que se puede ver que las barras de los lados son transformadores de servicios auxiliares. Todos estos son servicios auxiliares que entran en funcionamiento cuando tenemos algún tipo de anomalía o algún tipo de mantenimiento en las barras principales. Elección de los transformadores de servicios auxiliares. Según el tamaño de los bloques se puede elegir entre uno o dos transformadores de suministro auxiliares. De un bloque
Para un bloque grande de una central se necesitan al menos 2 transformadores, como está aquí en la imagen. Suministro de baja tensión. Las instalaciones de baja tensión se subdividen en, en cargas de grupo fuerte y de grupo de menor consumo. Continuidad de los servicios auxiliares de las centrales térmicas. Consideraciones básicas. Los servicios auxiliares se alimentan del bloque, conexión del transformador de servicios auxiliares a la salida del generador. La alimentación de reserva de los servicios auxiliares se hace la parada de un grupo turbo o con perturbaciones en la red de arranque. Tenemos el suministro de reserva de servicios auxiliares, que es este que tenemos aquí. Aquí se puede representar, aquí tenemos, estas que están aquí son los servicios auxiliares de 6 kV y aquí para acá la barra principal. Tenemos parada de emergencia del bloque de suministro de corriente, que cuando fallan los servicios auxiliares o de reserva vinculados al bloque, debido a un fallo, no son capaces de funcionar más. Se debe que para una central térmica se debe suministrar con corriente de emergencia lo siguiente: bomba de aceite de los cojinetes para la parada de emergencia, bomba de descarga para el cojinete y bomba de aceite para las juntas generadoras con refrigerante. Caída de tensión para la conexión de los motores. Casi siempre se usan motores asíncronos de alta tensión con rotores de cortocircuito. Intervienen grandes arranques de corriente y caídas de tensión a la red de alimentación. Las corrientes de arranque están comprendidas entre 4 a 6 veces la corriente nominal del motor. Conmutación de los servicios auxiliares. Tenemos conmutación instantánea, conmutación rápida, conmutación de tensión residual y conmutación lenta. Tenemos lo que es corriente de cortocircuito. Al elegir los transformadores de servicios auxiliares hay que considerar el valor de la potencia de cortocircuito, también el valor máximo de caída de tensión que se produce con la conexión de conmutación de motores. El capítulo 6, lo que son subestaciones. Las subestaciones son importantes para transformar la energía, transformaciones de voltaje, transformaciones de frecuencia, números de fase y rectificación. Se las puede distinguir entre subestaciones mediante 2 tipos de subestaciones, unas que son de maniobras y otras que son de transformación. Según su construcción se clasifican en subestaciones a la intemperie, subestaciones interiores de locales y subestaciones blindadas. Tenemos subestaciones elevadoras en las centrales eléctricas, que su cometido es, así como dice, elevar la corriente eléctrica en la entrada. Tenemos otros tipos de subestaciones que no son nada más que tenemos lo que son esquemas empleados en las estaciones de transformación elevadora, que se subdividen en las siguientes: generadores conectados directamente a unas barras colectoras, como vemos aquí en la imagen. Aquí tenemos unas líneas que se conectan a una barra. Tenemos conexión en bloque, que es la siguiente imagen que se ve acá. Están un poquito montadas porque estoy usando mi celular. La computadora se me apagó. Que son centrales eléctricas modernas, que cada generador se conecta directamente a un transformador trifásico o a un banco trifásico de transformadores que constituyen o designan dicho bloque. Tenemos generadores conectados directamente a un sistema de barra colectora para transmisión de líneas en alta tensión. Es equivalente a la conexión de generadores unidos directamente a la barra y es casi lo mismo que la anterior, solo que es para transmisión. Conexión de generadores de bancos de transformadores con 3 devanados, que es lo que tenemos aquí en la imagen. También tenemos disposiciones constructivas de las subestaciones transformadoras, que nos dicen que tenemos que tener una seguridad general en la red, flexibilidad en la explotación, simplicidad de maniobra, mantenimiento mínimo, coste y fiabilidad. Tenemos disposiciones en barras simples, que son las que se ven aquí. Tenemos lo que es disposición en la barra principal y barra de transferencia, que esta conexión nos permite y nos da un adapte variable a las condiciones de explotación, con un juego de barras principal y un juego de barras de transferencia. Si bien se mantienen los mismos inconvenientes del esquema, solo que con un juego de barras ofrece la ventaja que con este se permite el mantenimiento de la salida sin interrupción del servicio. Disposición de barra en anillo, como la que tenemos aquí. Lo que hace es interconectar en forma de anillo todas
toda la sujetación, con el fin de que si se va una, no va a pasar nada, no se va a quedar sin energía. Disposición de doble barra. Ofrece las siguientes ventajas: que tiene una continuidad del servicio en el caso de la indispensabilidad de un juego de barra, servicio a redes separadas, utilización eventual a la celda de acoplamiento, entre otras. Disposición de triple barra, que es casi lo mismo que la anterior, solo que se agrega una barra más, entonces va a seguir siendo lo mismo, o sea, es más segura. Disposición de un interruptor y medio. Se emplean en las sujetaciones de 220 kV y 380, ya que permite que las operaciones de mantenimiento sin que sea necesario interrumpir el servicio. Disposición de doble barra y doble interruptor. Es la misma disposición anterior de lo que es doble barra, pero que a esta se le agrega un interruptor para poder dar el debido mantenimiento. Sujetaciones de maniobra o seccionamiento. Estas sujetaciones tienen por única misión la conexión de dos o más circuitos y su maniobra, por lo que constituyen las redes de los nudos de alta tensión. Sujetaciones blindadas de alta tensión. Una sujetación blindada está constituida por una serie de elementos, como se ve en la figura, encerrando en unos comportamientos metálicos que son rellenados con SF6 a una presión del orden de los 3 bar. Sujetaciones a la intemperie. Por lo general, las sujetaciones a la intemperie de alta y de muy alta tensión adoptan una disposición a base de 2 juegos de barras, y cuando se les quiere disponer de una gran fiabilidad se utilizan 2 juegos de barras principales y una de transferencia. Eso es lo que yo puedo aportar. Muchas gracias.